Bienvenido al nuevo video de capacitación técnica y comercial de USG. El día de hoy vamos a enseñarte cómo se especifica e instala el sistema USG Tabla Roca. Esto te servirá para ayudarle a tus clientes a seleccionar los componentes adecuados y para que se lleve a cabo una buena instalación. Empecemos por la especificación en muros. Los diferentes tamaños y calibres de postes, además de servir para hacer muros más anchos o delgados, se requieren para alcanzar alturas diferentes sin riesgo de falla en condiciones normales o para evitar deflexiones fuera del límite permisible, es decir, que los muros se flexionen demasiado o se pandeen. La especificación es cuando se indican los productos a utilizar para cumplir con el objetivo del cliente. Hay muchos factores que intervienen en una especificación apropiada de productos. 1. El aislamiento acústico. 2. La resistencia al fuego. 3. La tipología de muro que se utilizará. 4. La altura que se espera alcanzar. 5. El uso que se le dará al muro. El aislamiento acústico y la resistencia al fuego influyen en la cantidad de capas de tableros y el tipo de aislamiento que utilizará el muro. Esto lo veremos más adelante en los videos de fuego y acústica. Para poder especificar es necesario conocer algunos conceptos. 1. Lambrín. Es cuando el bastidor se forra con tableros solo por un lado. 2. Muro. Es cuando un bastidor se forra por ambas caras con al menos un tablero de yeso. 3. Muro ducto o muro con doble bastidor. Es cuando se instalan dos bastidores y se unen entre sí por medio de elementos horizontales que pueden ser secciones de poste, canal o tableros de yeso de 20 centímetros de alto. Dichos bastidores se deben forrar con tableros en ambas caras externas. Otro concepto muy importante es la especificación en la deflexión. Esto es la capacidad que tendrá el muro de flexionarse al recibir un empuje lateral uniformemente repartido. En los sistemas de tableros de yeso se considera que el empuje lateral es de 24 kilogramos por metro cuadrado. Una vez que se aplique esta fuerza al muro, habrá una deformación a la que llamaremos flecha. Como criterio general, vamos a considerar tres valores de deflexión según el uso que se le vaya a dar al muro. L entre 120 es el valor que se utilizará cuando el elemento divisorio tenga un uso temporal, es decir, que se utilice para bodegas, interiores, tapiales, etc. L entre 240 es la deflexión que se considerará cuando el muro tenga un uso estándar. L entre 360 se utilizará cuando sea necesario especificar un muro rígido. Por ejemplo, si el muro va a llevar algún acabado cerámico, pétreo o epóxico, o bien si el muro será utilizado en alguna zona de uso rudo o tráfico intenso. Ahora que conoces estos conceptos, procederemos a entender cómo funcionan las tablas de altura límite de muros. Para ello deberás descargar el manual técnico USG Tabla Roca de la página web www.usg.com.mx. En la fila superior se encuentran los diferentes tipos de muros con la respectiva flecha del punto más crítico al lado derecho. En la primera columna están indicados los postes y calibres disponibles. En la segunda columna se indican dos espaciamientos para cada poste, 40.6 y 61 centímetros. En la tercera columna se encuentran los tres tipos de deflexión para cada poste y espaciamiento. Hagamos unos ejemplos. Un cliente requiere hacer un muro normal para una oficina de 3.50 metros de alto. ¿Qué poste y calibre le sugerirías? Lo primero es entender los requerimientos del cliente. Él necesitará un muro con una capa de tablero a cada lado y con una deflexión estándar. Considerando esto, selecciona la columna del tipo de muro que buscas. Como tu cliente requiere un muro normal, ni temporal ni rígido, buscarás el límite de altura únicamente en las filas de las deflexiones L entre 240. Considerando que los valores que aparecen en la tabla son el límite de altura de cada poste en la configuración de la columna seleccionada, lambrín, muro o muro ducto con capa sencilla o con doble a cada lado. Tienes que encontrar en las filas seleccionadas los valores iguales o menores a 3.50 metros. No importa que el valor que encuentres no sea tan cercano a lo que buscas. Es posible que encuentres más de un valor que cubra la altura deseada. En este caso, selecciona el que mejor cumpla con las necesidades de tu cliente. En este ejemplo, las tres mejores opciones son 6.35 calibre 26 a 40.6 centímetros, 9.20 calibre 26 a 61 centímetros, 6.35 calibre 20 a 61 centímetros. Veamos cómo descartar soluciones hasta quedarnos con la óptima. Considera que los metales calibre 26 son más fáciles y rápidos para trabajar, de modo que descartaremos los perfiles con calibre 20, por lo que ahora solo nos quedan dos opciones. Suponiendo que el poste 6.35 calibre 26 cuesta 3 y el poste 9.20 calibre 26 4, evalúa la mejor opción para el cliente si el muro tiene 2.44 metros de largo. Para cubrir este largo, el espaciamiento de 40.6 centímetros requiere 7 postes, mientras que el de 61 centímetros necesita 5 postes. 7 por 3, 21. 5 por 4,
20. Por lo tanto, la mejor opción es el muro con postes 9.20 calibre 26 a cada 61 centímetros. Sin embargo, si nuestro cliente tuviera la necesidad de alcanzar dicha altura con un poste más delgado, la mejor opción sería 6.35 calibre 26 a cada 40.6 centímetros. Siguiente ejemplo. Si un cliente quisiera hacer un elemento divisorio temporal para un centro comercial que tiene 5 metros de altura, ¿qué le recomendarías? En este momento, pausa el video e intenta encontrar la respuesta en la tabla de alturas del manual técnico Tabla Roca. ¿Ya tienes la respuesta? Revisémosla. El elemento divisorio temporal podría ser un lambrín y la deflexión que utilizarás es la de L entre 120, por lo que únicamente buscarás en esas filas dentro de la columna muro lambrín. Tenemos varias opciones. Estas son las dos mejores. 9.20 calibre 26 a cada 40.6 centímetros. 6.35 calibre 20 a cada 40.6 centímetros. Suponiendo que ambos postes costarán lo mismo, elegiremos la opción del calibre 26 puesto que es más fácil de trabajarlo. Si tu cliente quisiera un muro más esbelto, la mejor opción sería el poste 6.35 calibre 20. Último ejemplo. Tienes un cliente que necesita un muro de 15 metros para un teatro que llevará instalaciones especializadas de audio en su interior. ¿Qué le recomendarías? Nuevamente, pausa este video e intenta encontrar la respuesta antes de continuar. ¿Ya sabes qué recomendarle? Por ser un muro que llevará instalaciones especializadas, utilizarás un muro ducto y por ser un teatro, necesitarás al menos 2 capas a cada lado para mejorar la acústica. Vamos a considerar que es un muro con deflexión L entre 240, puesto que no requerimos que sea muy rígido. ¿Te diste cuenta que el poste más robusto 15.24 calibre 20 solo alcanza los 12.34 metros cuando se colocan los postes a cada 40.6 centímetros? En estos casos, lo que se debe hacer es sugerirle al cliente que coloque una estructura secundaria de acero sobre la cual se soportará nuestro bastidor. Esta estructura deberá cargar el peso del muro en su sección superior y debe ser propuesta por un calculista, puesto que es la persona capacitada y avalada para hacer el trabajo. Si es necesario utilizar una estructura secundaria de acero, hay que considerar que lo óptimo será colocarla a la mitad del muro, por lo que buscaremos la mejor opción de muro ducto con doble capa y deflexión L entre 240 que libre 7.5 metros. En este caso, la mejor opción será utilizar postes 9.20 calibre 20 a cada 40.6 centímetros. Algo muy importante en la especificación es que le ayudes a tu cliente a identificar el nivel de acabado que utilizará. El nivel de acabado más común es el 3, en donde se aplica el compuesto inicial y el encintado con una espátula de 4 o 5 pulgadas, y sobre esto 2 capas más de compuesto con espátula de 6 y 8 o 10 pulgadas. Sin embargo, si tu cliente requiere un terminado de mayor calidad, deberá considerar el nivel acabado 5, en el que se aplica una capa más ancha sobre el tratamiento de juntas con una espátula de 10 o 12 pulgadas, y sobre esta se aplica una capa muy delgada de compuesto en toda la superficie del muro. Esto sirve para ecualizar la superficie y evitar que se noten las juntas cuando existe una luz rasante o cuando el acabado final será brillante o lustroso. Ahora que conoces ya los componentes del sistema USG Tabla Roca y cómo se especifican, te mostraremos la mejor manera para instalarlos. Instalación de muro interior. Antes de iniciar con la instalación del sistema, el arquitecto o el ingeniero responsable deberá revisar si el proyecto requiere consideraciones especiales, como resistencia ante sismos o incendios, en cuyo caso se recomienda consultar con el departamento técnico de USG. Una vez que se ha definido la altura, tamaño y tipo de tablero para el muro, se traza su ubicación en el piso. Se coloca el canal de amarre USG y se sujeta con los anclajes a cada 61 centímetros como máximo, uno por cada poste. El sistema de anclaje dependerá del tipo de losa. Posteriormente se coloca el canal de amarre superior asegurando la alineación con el inferior mediante un plomo o un nivel láser. Una vez alineados, el canal se sujeta al techo con anclajes de acuerdo al tipo de losa y con el mismo espaciamiento que el canal inferior. Ya sujetos los canales, se insertan en ellos los postes USG por medio de un giro. Será necesario atornillarlos en ambos extremos si el muro llevara algún tipo de repisa o mueble empotrado. Los postes se colocan a una distancia máxima de 61 centímetros a centros entre ellos, guardando la modulación. Se debe cuidar que las perforaciones de los postes para paso de instalaciones estén alineadas. Considere el uso de juntas de control a cada 9.15 metros en muros ciegos, cuando existan juntas constructivas o en remates a otras estructuras o sistemas constructivos. Para abrir un vano de puerta, se define la ubicación y se colocan postes adicionales. Se recortan los elementos que se requieran. Los postes que reciben el marco de la puerta deberán llevar un refuerzo de madera por dentro.
Lo siguiente es instalar el cerramiento de la puerta. Este se hace cortando e insertando un canal de amarre dentro del canal superior como se muestra en el video. Se atornillan los postes y canales que recibirán el marco de la puerta con tornillos marca USG Tornirock tipo Framer para calibre 26 y tipo Tec plano para calibre 20. Para la instalación de muebles fijos, tubería hidráulica, eléctrica, etc., se colocarán refuerzos metálicos en el bastidor mediante una canaleta de carga, canal de amarre o poste. Se hace un doblez a 5 centímetros de los extremos como se indica. Posteriormente, el bastidor se forra por una cara con tablero de yeso marca USG Tabla Roca. Se recorta en el tablero la sección correspondiente al vano de la puerta, a modo de bandera para proteger las esquinas de fisuras, y después se instala sobre el bastidor metálico. La primera capa de tablero se fija por medio de tornillos de 1 pulgada marca USG Tornirock tipo S para calibre 26 o tipo Tec Broca para calibre 20 cada 30.5 centímetros como máximo. Se debe cuidar que al insertarlo no quede hundido ni salido, sino al ras. Con una cara instalada, se colocan y se prueban las instalaciones indicadas en el proyecto. Después se coloca la colchoneta aislante en caso de ser necesaria y se forra la otra cara del bastidor. Al final se instalan las tapas o boquillas en los extremos del muro. Se debe cuidar que en ambos lados del muro las juntas entre tableros no coincidan en el mismo poste. Se abren las salidas de las instalaciones y se colocan los esquineros o rebordes necesarios para proteger las aristas del muro. Son 3 los pasos para el tratamiento de juntas nivel 3. El primero es el del encintado. Se aplica compuesto para juntas marca Redimix, Redimix Ultra o pasta tabla roca en las juntas entre tableros. Se adhiere la cinta de refuerzo marca Perfacinta usando la espátula de 4 o 5 pulgadas. Se tapan las cabezas de los tornillos y el esquinero con compuesto y se deja secar. Se recomienda revisar el recuadro que aparece en el manual técnico USG Tabla Roca para conocer el tiempo de secado de los compuestos de acuerdo a la temperatura y humedad ambiental de la obra. Paso 2. Capa de relleno. Se aplica otra capa de compuesto con la espátula de 6 pulgadas de ancho. Se cubren nuevamente los tornillos y esquineros retirando el exceso de compuesto. Paso 3. Afine. Una vez seca la segunda capa, se lija y se aplica la tercera con una espátula de 8 o 10 pulgadas, debiendo ser más ancha para desvanecer aún más las juntas. Se aplica también otra capa a los tornillos y esquineros. Esta es una capa muy fina. Finalmente nuestro muro ha quedado listo para recibir cualquier tipo de acabado. Los refuerzos que se colocaron inicialmente ahora sirven para soportar libreros, repisas, etc. Instalación de plafón corrido interior. Antes de empezar la instalación del plafón corrido, es necesario contar con información como ancho, longitud, altura y si se instalarán lámparas u otros elementos. Si se planea el trabajo, será más fácil calcular el material a utilizar y saber qué herramientas se utilizarán. A continuación se marca la ubicación de los colgantes en la losa a cada 1.22 metros como máximo. Se deberá marcar también un primer colgante adicional a 15 centímetros del perímetro del muro. Los sistemas de anclaje al plafón pueden variar dependiendo de la estructura. En este caso del concreto, es recomendable el uso de clavos expansivos o con ángulos o armellas que se fijarán a la losa en las marcas para los colgantes. Se marca con un tiralíneas la altura del plafón en los muros laterales, incluyendo el ancho del tablero. Se recomienda utilizar un nivel para asegurar que el trazo sea perfectamente horizontal. Esto servirá de guía para colocar el ángulo perimetral. Si existen columnas o muros intermedios, también deberán marcarse. Se instalan los colgantes de alambre galvanizado del número 12 que previamente han sido tensados para evitar que se deformen una vez colocados. Los alambres deberán ser la longitud del pleno más 40 centímetros. Se hace un amarre con 3 vueltas en 2.54 centímetros al ángulo superior. Y por el otro extremo se deja un doblez temporal en forma de bastón, 2 centímetros sobre el nivel de plafón, como preparación para recibir el bastidor. Los colgantes deberán quedar a plomo en los sitios indicados. La tolerancia permite un colgante desplomado por cada 6. Se instala el ángulo de amarre sobre la marca horizontal. El sistema de fijación dependerá del material del muro. Para muros con sistema USG Tabla Roca, se recomienda utilizar tornillos marca USG Tornirock de 1 pulgada tipo S para calibre 26 y tipo Tec Broca para calibre 20 a cada 61 centímetros. Ya colocados los ángulos, se sujetan las canaletas de carga USG calibre 22 en el extremo libre de los colgantes. Las canaletas se colocan a cada 1.22 metros máximo y paralelas entre sí. Estas se amarran temporalmente con una sola vuelta del nudo. A continuación se amarran los canales listón USG calibre 26 a las canaletas de carga. Los canales deberán colocarse perpendiculares a las canaletas y con una separación máxima de 61 centímetros entre ellas. El amarre se hace en forma de cruz con un alambre galvanizado del número 16 o bien con 2 alambres del número 18.
es importante cuidar que el nudo del alambre no quede en la parte inferior. La parte baja de los canales listón deberá quedar al mismo nivel que los ángulos del perímetro. Finalmente se nivela el bastidor y una vez que ha quedado perfectamente horizontal, se terminan los nudos de las canaletas dando 3 vueltas más en torno al alambre vertical en un espacio no mayor a 2.54 centímetros. Para recibir lámparas, rejillas, salidas de aire acondicionado o algún otro tipo de instalación o accesorio, se deberán instalar los colgantes independientes al plafón previo a la instalación de los tableros. Es importante considerar el uso de juntas de control a cada 15 metros máximo en ambos sentidos o en áreas de pasillos donde se forme una L, T o U. Para realizar una instalación adecuada, se deberá verificar que los tableros de yeso sean de al menos 12.7 milímetros o media pulgada de espesor, de modo que se evite el pandeo de los mismos. Se sugiere el uso de los tableros USG Tabla Roca Ultralight, ya que con estos el pandeo es mucho menor. El uso de los tableros de 9.6 milímetros o 3/8 de pulgada se recomienda únicamente en caso de que el plafón sea curvo o se instale una bóveda o cúpula, en cuyo caso se deberá instalar en doble capa. Antes de instalar los tableros, se sugiere que en los lados cortos, donde se presenta la orilla cuadrada, se realice un pequeño bisel con la navaja para facilitar el tratamiento de juntas. Para fijar los tableros al bastidor, se utilizan tornillos marca USG Tornirock tipo S de 1 pulgada para calibre 26. Se debe revisar que el lado largo de los tableros quede perpendicular a los canales listón. Los tornillos se deben colocar con una distancia no mayor a 20 centímetros entre ellos. Si el plafón topa con un muro de mampostería u otro sistema, se debe dejar una holgura entre 5 milímetros y 1 centímetro, misma que después se perfilará con un reborde y se sellará con un calafateador adecuado. Este procedimiento no es necesario en la junta de plafón con muros de sistema USG Tabla Roca, lo cual reduce tiempo y hace mucho más amable la instalación. Durante la instalación, hay que cuidar que los tableros se cuatrapen para evitar juntas en forma de cruz entre 4 piezas que serían muy difíciles de ocultar en el tratamiento de juntas. En este punto, la instalación está lista para recibir el tratamiento de juntas, tal y como se vio en la instalación de muro interior. Hemos terminado con este capítulo. Te invitamos a que respondas el examen correspondiente para asegurarte que la información vista en este video haya quedado clara. Te esperamos en el siguiente capítulo, uso de los tableros anti-moho. ¡Hasta pronto!